Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos aprovechar este momento para compartir un mensaje muy importante, y es importante por quien lo dejó como mandamiento, y ese que lo dejó como mandamiento es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante predicar este mensaje? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay un texto en la Biblia que viene en Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los humanos que mueran una sola vez, y después de la muerte el juicio. El problema aquí no es el día de nuestra muerte, cómo vamos a morir. El problema no es ese, ¿no? Porque claro, todos tenemos miedo a morir, ¿no? Aunque algunos buscan la muerte, hay quienes tienen miedo a morir, o probablemente no morir, sino al dolor, ¿no? ¿Sabes algo? El problema no es ese. El problema es que un día iremos delante de Dios, delante de este Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. ¿Y a dónde crees que ese Dios, que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, tenga que enviar a pecadores como nosotros? Realmente, si nos juzgamos a nosotros mismos y recordamos todas las cosas malas que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida, nos daremos cuenta que al lugar que Dios nos tendría que enviar sería al infierno. Algunos podrían excusarse diciendo: pues no, yo creo que a mí no me enviará Dios al infierno, porque yo no soy tan malo. Hay otros peor que yo. El problema es que si nos comparamos con otras personas, pues sí, claro, habrá algunos que no son tan malos como otros. Pero si nos vemos y nos medimos conforme a la perfección de Dios, todos son pecadores. Y Cristo dijo: no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, si Dios aborrece el pecado y a todo aquel que practica el pecado, entonces nadie, absolutamente nadie, no importa a qué religión pertenezcas, no importa cuántos años lleves en tu religión, si no es Cristo en el único en el que está tu confianza, tu religión y tú irán al infierno por la eternidad. No importa la religión. Algunos dirán: ¿y a poco nada más tu religión? No. Puede haber personas en el lugar donde yo me reúno que, si no tienen su confianza solo y únicamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esas personas morirán e irán al infierno creyendo que creían. Pero morirán y se darán cuenta que su fe era falsa, que estaban creyendo o confiando solamente en la religión, pero no en Cristo. Entonces, el simple hecho de decir: yo creo en Dios, yo voy a tal iglesia, llevo años yendo a esa iglesia, por lo tanto yo amo mucho a mi religión, eso no va a salvar a nadie. Yo puedo decirte, conforme a la Biblia, que muchas personas estarán en la cama de hospital creyendo que su religión los va a salvar, y dirán: mi religión me va a salvar porque mi religión la amo, llevo años en ella y por eso yo iré al cielo. Yo te puedo asegurar que morirás e irás al infierno, porque el único que salva, y dijo que salva, es Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada en nosotros en lo absoluto que Dios pueda tomar en cuenta y decir: ok. Por ejemplo, ¿no? Cuando confiamos en nuestras buenas obras o buena conducta, que bueno, no hay ni uno. Acabamos de ver que Cristo lo dijo: no hay bueno ni siquiera uno. Pero por ejemplo, ¿no? Si hubiera alguien que diga: pues yo no soy tan malo y trato de portarme bien. O algunos otros: yo soy bueno. De hecho, la misma palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor
entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos podrían estar confiados también que por traer una sotana larga, blanca y con una cruz aquí gigante, ya van a ir al cielo. Y eso no los va a salvar, realmente, ¿no? Porque aún el diablo, que es el padre de la mentira, cree en Dios y tiembla, tiembla. Cree en Dios y tiembla. ¿Quién de los que estamos aquí no podría decir creo en Dios? Todos podrían decir creer en Dios, ¿no? Pero eso no va a salvar a nadie. La palabra de Dios dice, porque por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni una persona que diga, me porto bien, hago buenas obras, me voy de rodillas a tal lugar, cargo una imagen o una estatua en mi espalda, me voy a ir al cielo por eso no va a salvar. Y esto no es un ataque. ¿Por qué? Porque realmente lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que podríamos tener a nuestros hijos, a nuestros padres, esposa, esposo, como su Dios, ¿no? Y realmente es más peligroso eso porque lo podríamos tener como nuestro todo, ¿no? ¿Por qué? Probablemente la esposa porque su esposo trabaja y pues es el sustento de la casa. Y a lo mejor el esposo o la esposa la ama demasiado y podrá tenerla por encima de Dios. Algunos podrán decir, no, realmente yo no amo a mi esposa. Bueno, también eso está mal y es pecado, porque pues es la esposa, ¿no? Pero tampoco debemos de irnos más allá de lo que realmente debemos amar, porque de hecho el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y pues eso no lo hemos hecho nadie. Hemos amado a Dios, pero algunos dicen, no, yo amo a Dios a mi manera. Bueno, Dios no está pidiendo limosnas. Dios no está diciendo, dame de tu amor, pero del que te sobre. No, Dios no está diciendo eso. Dios no necesita nuestro amor. Es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? ¿Porque Él es un egocéntrico? No. Es porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el alfa y la omega. Todo lo que tienes no deberías tenerlo. ¿Por qué? Y lo tienes solamente porque es misericordia de Dios. Nadie merecemos tener nada de parte de Dios y todo lo que tenemos lo tenemos solamente gracias a Dios. Entonces todos nosotros hemos pecado y hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado con todas sus fuerzas. Imagínate nomás, ¿no? Dios es eterno, es el alfa y el omega. Y si decimos que Dios odia el pecado con todo su ser, ¿qué crees que le pasará a aquel que muere en sus pecados? El infierno eterno. Irá a ese lugar a ser atormentado por la eternidad y no habrá descanso. Entonces tienes que arrepentirte porque irás al infierno y en el infierno no habrá paz nunca. Habrá un tormento eterno. Tienes que arrepentirte hoy y ir a aquel que fue a la cruz del Calvario a morir por pecadores como sustituto. Cristo pagó nuestra muerte. Cristo nos da vida a través de su muerte y de su pago. ¿Y cómo podemos decir o entender esto que Cristo fue un sustituto, ¿no? En nuestro lugar. Bueno, nosotros merecíamos la muerte eterna en el infierno y Cristo murió en la cruz. Claro, unas horas nada más, pero como Él es Dios, Él es perfecto, Él no tiene pecado, Él pagó nuestra eternidad que merecíamos en el infierno en la cruz del Calvario. ¿Por qué cualquier otra persona no pudo pagar ese pecado que nosotros teníamos? Porque Dios demandaba, Dios pedía un sacrificio puro, inmaculado, un cordero limpio, sin mancha, y no hay nadie en el mundo que no tenga pecado. Todo humano, todo nacido de mujer tiene pecado. Cristo nació de mujer, pero por medio del Espíritu Santo vino a formarse en el vientre de María.
¿no? Y algunos esto lo toman como un chiste o como una broma, pero esto no es como un cuento, como una metáfora o como una simple parábola, una historia o una película. No, esto es real. Cristo recibió la ira que tú y yo merecíamos por la eternidad en el infierno en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo fue traspasado. Según el profeta Isaías dice que fue molido, desfigurado, experimentado en quebranto. No tenía parecer después de él haber sido castigado. Porque el problema no fue el látigo, no fue, él no le tenía miedo al látigo, él no le tenía miedo a la corona, él no le tenía miedo a cargar la cruz. Él a lo que de verdaderamente le tenía terror era que su Padre, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia. Si Él dijo morirás, morirás. Pero también Cristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no, Dios quiso que muriera para que a través de Él muchos pudieran ir a la vida eterna, y Cristo aceptó también morir por pecadores. Entonces, no hay nada ni nadie que nos pueda librar de la ira de Dios, sino solamente Dios mismo. Y ese que murió fue la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Entonces, después de haber sido azotado, estando en la cruz del Calvario, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de haber dicho estas palabras, él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra. He pagado la deuda de pecadores. Después de esto, él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Yo te invito hoy a que vayas a Cristo en arrepentimiento y que pongas tu confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No en alguien que dice perdonar tus pecados, solo que vayas y confieses tus pecados a Él. Ni un hombre en el mundo puede perdonar tus pecados. Nadie. En la Biblia no vas a encontrar a alguien que perdone tus pecados y así te haga acepto delante de Dios. Lo que sí vas a encontrar es que si llevas tus pecados delante de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ya pagó por tus pecados. Los llevó a la cruz y ahí pagó tus pecados. Por eso es que hoy debes ir a Él, porque mañana podría ser demasiado tarde. Porque Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Se le apareció a más de 500 personas y está a la derecha del Padre hoy. Ve a Él hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga. ¿Video corto de él?